A las 14:22 de la tarde, hora de Venezuela, un escuadrón de cazas de la Fuerza Aérea Venezolana, volando en formación cerrada a 12.000 metros de altitud sobre aguas internacionales del Caribe, a exactamente 180 kilómetros al este de la isla de Margarita, activó sus radares de control de fuego y adquirió un enganche sólido en un grupo aéreo de la Marina de Estados Unidos centrado en el portaaviones USS Harry S. Truman, que navegaba a 25 nudos en una misión de patrulla rutinaria de libertad de navegación, sin haber cruzado ni un solo metro el límite del espacio aéreo soberano venezolano. Los radares de los cazas, emitiendo pulsos de alta potencia que resonaron como un zumbido electrónico invisible a través del cielo nublado y cargado de humedad tropical, iluminaron los perfiles de los F/A-18 Super Hornet estadounidenses que orbitaban alrededor del portaaviones en patrones circulares precisos, permitiendo a las computadoras de a bordo calcular soluciones de disparo viables para sus misiles R-77 de alcance medio, cada uno cargado con una ojiva de fragmentación de 22 kilogramos, capaz de derribar aeronaves enemigas en un radio letal de 50 metros al expandir miles de fragmentos metálicos a velocidades supersónicas. Y aquí es donde realmente necesito que prestes toda tu atención, porque lo que ocurrió en los siguientes 6 minutos y 42 segundos no solo alteró drásticamente el curso de esa misión aérea aparentemente inofensiva, una patrulla que había comenzado con despegues rutinarios y chequeos de equipo bajo el sol caribeño, sino que desencadenó una respuesta aérea estadounidense tan precisa, coordinada y abrumadora que Venezuela perdería aproximadamente $2.800 millones en activos aéreos y navales críticos, más el 61% de su capacidad total de combate aéreo en menos de 14 horas de operaciones intensivas y quirúrgicas que dejarían hangares humeantes y pistas de aterrizaje craterizadas. Pero déjame retroceder un poco más de lo usual, porque para entender completamente cómo llegamos a este punto de no retorno en el cielo, necesitas sumergirte en la serie ridícula y casi tragicómica de suposiciones erróneas, fallos técnicos inexplicables que se acumularon como nubes de tormenta, interpretaciones paranoicas exacerbadas por años de tensión geopolíticas y discursos inflamados, y, francamente, una dosis pura de histeria colectiva que llevó al comandante venezolano a cometer posiblemente el error más costoso y humillante de su vida militar: ordenar un enganche con misiles contra un grupo aéreo estadounidense que no representaba una amenaza inmediata, no había violado el espacio aéreo soberano, ni mostrado intención hostil más allá de su presencia rutinaria en patrullas que se realizaban desde hace décadas. ¿Cómo carajos alguien llega a creer que esto es una buena idea, especialmente cuando el adversario tiene una flota aérea que supera en número y tecnología a la propia? Pues déjame contarte, porque la historia es alucinante en su irracionalidad, con detalles que revelan cómo el orgullo y la presión pueden nublar el juicio incluso de los más experimentados. Mira, todo empezó no solo 84 horas antes, sino que sus raíces se remontan a meses de preparativos tensos, con reuniones en búnkers donde generales discutían estrategias mientras el mundo exterior ignoraba el peligro latente. Pero para fines prácticos, rebobinemos a esas 84 horas previas, cuando Venezuela inició un ejercicio aéreo de gran escala llamado Águila Bolivariana 2025. Un nombre que evocaba el legado histórico del país, pero que escondería un desastre inminente. La idea, según los planificadores militares reunidos en salas con mapas iluminados en Caracas, donde el aire acondicionado luchaba contra el calor húmedo de la capital, era demostrar las capacidades aéreas mejoradas después de invertir $1.200 millones en modernizar sistemas de caza durante el año previo, un gasto que había requerido negociaciones secretas con proveedores rusos para evadir sanciones. Este nuevo escuadrón, considerado uno de los más avanzados en defensa aérea del hemisferio sur, involucraría la activación simultánea de todos los radares en la región este del país, simulación de interceptaciones contra objetivos aéreos imaginarios que imitaban escenarios reales, y, lo más problemático, coordinación con asesores militares rusos que habían llegado 4 semanas antes en vuelos discretos, supuestamente para entrenamiento avanzado en tácticas de combate aéreo, pero que Estados Unidos sospechaba estaban recopilando inteligencia sobre patrones de operación de aeronaves estadounidenses en la región, datos que podrían usarse en otros teatros globales. Ahora bien, aquí está el primer error, uno que parece sacado de un libro de texto sobre cómo no manejar relaciones internacionales en tiempos de desconfianza mutua.
Venezuela notificó a la comunidad internacional sobre el ejercicio mediante canales diplomáticos apropiados, como notas enviadas a embajadas y avisos a organizaciones aéreas, pero el mensaje fue vago sobre el alcance geográfico exacto y la duración específica, creando una ambigüedad peligrosa sobre si el ejercicio se limitaría al espacio aéreo venezolano o si los radares estarían rastreando activamente a aeronaves en aguas internacionales adyacentes, una práctica que podía interpretarse como hostil. Estados Unidos respondió mediante una nota diplomática recordando a Venezuela que las aguas internacionales del Caribe son espacio aéreo libre donde todas las naciones tienen derecho a operar sin molestia, y que cualquier acción hostil contra aeronaves estadounidenses en espacio internacional sería considerada un acto de guerra que demandaría una réplica inmediata. Pero aquí viene la cosa. Esa advertencia nunca llegó completamente hasta los niveles operacionales de la Fuerza Aérea Venezolana, quedando atrapada en la burocracia diplomática, donde papeles se acumulaban en escritorios y funcionarios priorizaban otras crisis. El teniente coronel Rafael Mendoza, comandante del escuadrón Su-30M Cabo, estacionado cerca de Cumaná, en una base con pistas rodeadas de vegetación tropical, era un oficial con 18 años de servicio y una reputación de ser extremadamente disciplinado en la interpretación de órdenes, siempre siguiendo protocolos al pie de la letra en drills anteriores. Había sido entrenado en Rusia durante 7 meses el año anterior, donde los instructores, en hangares fríos y con simuladores que replicaban combates reales, le habían metido en la cabeza la idea de que los Su-30 Caballo eran superiores técnicamente a cualquier cosa que Occidente tuviera y que en una confrontación hipotética podría derribar cazas estadounidenses si ejecutaba los procedimientos correctamente, enfatizando maniobras que explotaban la agilidad del avión. Y mira, no voy a mentirte, el Su-30 MKB es un caza impresionante en papel, con especificaciones que hacen salivar a cualquier piloto. Radar con alcance de 200 kilómetros para detectar amenazas lejanas, misiles con alcance de hasta 110 kilómetros, capaces de alcanzar objetivos hasta 20.000 metros de altitud con precisión guiada. Capacidad de rastrear hasta 30 objetivos simultáneamente y guiar hasta 8 misiles hacia blancos diferentes en una salva coordinada. Suena increíble, ¿verdad? Pero aquí está el problema fundamental que Mendoza parecía pasar por alto. Las especificaciones técnicas en los folletos de propaganda rusa son una cosa, ideales para demostraciones controladas. La realidad de combate contra un adversario con contramedidas electrónicas avanzadas que confunden señales, pilotos con experiencia de combate real en zonas calientes y sistemas integrados de alerta temprana es cosa completamente diferente, mucho más dura y unforgiving. Mendoza no parecía entender, o quizás no quería aceptar esa distinción crítica, prefiriendo aferrarse a la confianza infundida por sus instructores rusos. Cuando el ejercicio comenzó a las 11 horas del día, con el sol alto calentando las cabinas antes del despegue y mecánicos ultimando chequeos en las salas, Mendoza recibió órdenes de su comando superior. Activar todos los sistemas de radar, rastrear todos los objetivos aéreos en alcance y simular procedimientos de interceptación con cálculos detallados. Pero estas son las palabras exactas y esto es crucial. No adquirir enganche activo bajo ninguna circunstancia sin autorización explícita del comando regional. Una directiva repetida en el briefing matutino para evitar incidentes. Las órdenes eran claras, no ambiguas, no dejaban espacio para interpretación creativa que pudiera llevar a malentendidos. Pero Mendoza tenía un chip en el hombro sobre demostrar las capacidades de su nuevo escuadrón, especialmente porque los asesores rusos estarían observando y evaluando el desempeño desde una torre de control con equipos de monitoreo. Déjame pintarte la escena para que entiendas la presión psicológica que pesaba como una nube pesada. Mendoza sabía que el reporte de los asesores rusos volvería a Moscú y potencialmente afectaría futuras ventas de armamento ruso a Venezuela, incluyendo upgrades para radares o misiles más avanzados. Sabía que sus superiores en Caracas estaban observando los resultados del ejercicio para justificar las inversiones masivas en sistemas aéreos ante un Congreso escéptico por el gasto. Y francamente creo que parte de él quería demostrar algo personal, algo que iba más allá del deber. Demostrar que Venezuela no era un país pequeño que podía ser intimidado por potencias con flotas aéreas inmensas. Demostrar que las inversiones en tecnología rusa valían la pena en un mundo donde las sanciones limitaban opciones. Demostrar que él personalmente era un comandante competente capaz de operar un escuadrón complejo bajo condiciones reales de vuelo. Efectivamente, esa mezcla tóxica de presión profesional, orgullo nacional arraigado en la historia del país y arrogancia tecnológica, creó una situación donde el juicio racional fue reemplazado por un pensamiento desiderativo peligroso.
uno que veía oportunidades de gloria donde solo había riesgos innecesarios. A las 14:18, el radar de búsqueda de los cazas de Mendoza detectó un contacto aéreo grande a 190 kilómetros al oeste, moviéndose a 900 kilómetros por hora en altitud de 10.000 metros, con múltiples ecos secundarios que sugerían aeronaves de escolta. El sistema identificó automáticamente el perfil de vuelo como consistente con un grupo aéreo de portaaviones basándose en velocidad, altitud y características de retorno de radar que coincidían con formaciones navales. El operador de radar, teniente Carla Ruiz, quien estaba en su puesto desde el despegue a las 13 ajustando filtros para eliminar ruido atmosférico, reportó el contacto a Mendoza con voz calmada pero alerta, especificando que el objetivo estaba en espacio aéreo internacional, aproximadamente 180 kilómetros de la costa venezolana, claramente fuera de límites territoriales soberanos, y que no mostraba maniobras agresivas. Mendoza ordenó que el sistema cambiara a modo de seguimiento activo, iluminando el objetivo con el radar de control de fuego para obtener datos de puntería más precisos y confirmar la composición del grupo. Ahora déjame explicarte qué significa esto porque es importante para entender la escalada. Cuando cambias de radar de búsqueda pasivo, que solo detecta emisiones, a radar de control de fuego activo, estás básicamente pintando el objetivo con energía electromagnética de alta potencia que permite generar una solución de disparo precisa, pero también alerta inmediatamente al objetivo de que está siendo apuntado con un sistema de armas, activando alarmas en cabinas enemigas. Es equivalente a apuntar una pistola cargada a la cabeza de alguien en una habitación llena de testigos. Técnicamente no has disparado todavía, pero has cruzado la línea de amenaza implícita a amenaza explícita e inminente, un paso que en doctrina militar solo se da en situaciones de peligro claro. Ahora imagina estar en la cabina del líder de los FA-18. El capitán David López, piloto con 2.300 horas de vuelo acumuladas en cielos desde el Pacífico hasta el Atlántico, y veterano de 120 misiones sobre zonas calientes donde el estrés era constante. Estás volando una patrulla y rutinaria sobre aguas internacionales, disfrutando del vista del mar azul abajo y pensando en qué vas a almorzar cuando regreses al portaaviones en 2 horas, quizás un sándwich de la Galley o algo caliente del mes, cuando súbitamente tu sistema de alerta radar explota con un tono agudo y persistente, que indica que estás siendo iluminado por un radar de control de fuego enemigo. La pantalla multifunción muestra la clasificación automática del radar asociado con el sistema Su-30 venezolano, un caza conocido por su potencia, ubicación aproximada basada en la dirección de la señal, 180 kilómetros al este, dentro de territorio venezolano continental. López sintió la adrenalina instantánea inundando su sistema como una ola fría. Mientras su cerebro procesaba la situación en fracciones de segundo con la precisión de años de entrenamiento. Estaba en espacio aéreo internacional, confirmado por instrumentos. Verificó el GPS que mostraba la posición a 180 kilómetros de la costa venezolana, lejos de cualquier zona restringida. Definitivamente no había violado el espacio aéreo soberano, ni siquiera rozado los límites. No había mostrado intención hostil, simplemente volando una patrulla recta y nivelada con formaciones estándar. Entonces, ¿por qué diablos los venezolanos lo estaban iluminando con radar de control de fuego? Un paso que en manuales equivalía a una declaración de hostilidad. Su entrenamiento grabado en músculo y mente activó respuestas automáticas como un interruptor. Transmitió en la frecuencia de emergencia internacional un canal abierto para evitar malentendidos. Aeronave venezolana. Aquí caza de la Marina estadounidense en espacio aéreo internacional sin intención hostil. Solicito cese en iluminación de radar inmediatamente para no escalar la situación. Simultáneamente activó el sistema de contramedidas electrónicas que comenzó a generar interferencia para degradar la efectividad del radar venezolano, creando confusión en sus señales, y lanzó una salva preventiva de tiras metálicas, cartuchos que eyectaron nubes de tiras metálicas para crear ecos falsos de radar que distrajerían cualquier cálculo enemigo. En el centro de control del escuadrón venezolano, que en realidad era la cabina lead con comunicaciones ILIN a los otros cazas, Mendoza observó cómo el retorno de radar de su objetivo súbitamente se multiplicó en una docena de ecos falsos dispersos, mientras el sistema de contramedidas estadounidense comenzaba a interferir sus frecuencias con ruido electrónico, y aquí cometió el segundo error crítico que sellaría el destino. Interpretó las contramedidas defensivas de López, que eran una reacción natural a la iluminación, como una acción ofensiva deliberada. Su lógica retorcida, moldeada por sesiones de entrenamiento donde se enfatizaba la agresividad, fue algo así:
Si el objetivo está usando contramedidas para confundirnos, significa que tiene intenciones hostiles y está preparándose para contraatacar. Por lo tanto, constituye una amenaza que justifica una respuesta inmediata y decisiva. Es un razonamiento absolutamente insano porque cualquier piloto militar del mundo, entrenado en supervivencia, activaría contramedidas cuando es iluminado por radar de control de fuego para protegerse. Es procedimiento operacional estándar, no indicación de hostilidad, sino una medida de precaución básica. Pero Mendoza ya había convencido a sí mismo de una narrativa donde estaba defendiendo el espacio aéreo venezolano contra un agresor estadounidense que, en su mente, representaba una invasión inminente. Los asesores rusos, observando los procedimientos desde tierra, mediante telemetría en tiempo real, probablemente contribuyeron a la decisión porque Mendoza quería impresionarlos, demostrando que podía mantener el enganche en un objetivo avanzado, incluso con contramedidas activas que complicaban todo, validando así las capacidades de los sistemas que Rusia vende a aliados como Venezuela. Ordenó a Ruiz cambiar frecuencias de radar y aumentar potencia para penetrar la interferencia, un ajuste que requería calibración manual en vuelo. El sistema luchó durante 18 segundos antes de restablecer contacto sólido, ahora mostrando el objetivo a 185 kilómetros, moviéndose lentamente hacia el sur, alejándose de Venezuela en un movimiento que cualquier observador neutral vería como desescalada. López había iniciado un giro gradual hacia el sur, alejándose de Venezuela para demostrar claramente que no tenía intenciones hostiles, mientras transmitía su situación a un controlador de E-2 Hawkeye que orbitaba 250 kilómetros al norte, un avión con radar que actuaba como ojos en el cielo. El controlador, teniente Michael Kim, quien monitoreaba el espacio aéreo mediante el radar potente del Hawkeye que escaneaba cientos de kilómetros, confirmó la posición de López definitivamente en internacional y le advirtió con voz calmada: «Mantenemos rastreo de la formación venezolana que te iluminó. Sugiero incrementar distancia y mantener alerta máxima para cualquier cambio. No tenemos indicación de lanzamiento de misil, pero la situación es anómala y podría volverse impredecible». López reconoció con un breve entendido y aumentó velocidad a 1.200 km por hora mientras ascendía gradualmente hacia 14.000 metros. Pensando que mayor altitud y distancia proporcionarían margen de seguridad adicional si la situación se deterioraba más allá de lo esperado. Lo que no sabía es que en ese momento Mendoza estaba tomando la decisión que cambiaría todo. El teniente coronel, mirando la pantalla que mostraba el grupo aéreo estadounidense todavía dentro del alcance de sus misiles, tomó el radio para llamar al comando regional y solicitar autorización para adquirir enganche completo. Pero aquí está la cosa. El sistema de comunicaciones estaba experimentando interferencia posiblemente causada por actividad de guerra electrónica del propio Hawkeye estadounidense, que había detectado la iluminación y activado medidas preventivas, o simplemente un mal funcionamiento técnico de equipamiento venezolano antiguo que no había sido actualizado por falta de fondos. Después de 4 intentos fallidos de establecer conexión con estática crujiente, llenando los auriculares, Mendoza tomó la decisión fatal. Interpretó las órdenes originales de simular procedimientos de interceptación como autorización implícita para completar la secuencia hasta incluir enganche real, si el objetivo mostraba comportamiento hostil, y él había decidido que las contramedidas electrónicas de López calificaban como hostilidad clara. A las 14:22 minutos, Mendoza ordenó adquirir enganche. Ruiz, quien había estado operando el sistema bajo instrucciones de su comandante, vaciló por un momento mirando la pantalla que claramente mostraba el objetivo en espacio internacional. Pero la disciplina militar y años de entrenamiento para seguir órdenes sin cuestionar en momentos de crisis prevalecieron. Presionó la secuencia de enganche en su consola con dedo firme. La computadora del Su-30 ejecutó verificaciones finales en microsegundos, confirmando que tenía una solución de disparo válida, con probabilidad de impacto calculada en 82% basándose en distancia, velocidad del objetivo y condiciones atmosféricas como vientos en altitud. Los misiles R-77 se activaron en los pilones bajo las alas, listos para lanzamiento al comando final. Aunque Mendoza no dio la orden de disparar, aún, esperando tal vez un cambio o confirmación divina. En la cabina de López, la alarma de alerta de misil explotó con un tono diferente, más urgente, más aterrador que cortaba el aire como una sirena, el que indica enganche confirmado por el enemigo, no solo iluminación de radar que podía ser un error. La pantalla táctica mostró la trayectoria proyectada de posibles misiles aproximándose desde el este, con líneas rojas parpadeando en el display heads-up. López no perdió ni fracción de segundo en shock o incredulidad. Su mente entrenada para crisis
Entrenamiento de años en academias y experiencia de combate real en simuladores y misiones activaron respuestas automáticas que probablemente le salvaron la vida y la de su escuadrón. Empujó el acelerador a postquemador máximo sintiendo los motores rugir y aumentar, empuje instantáneamente acelerando el FA-18 de 1000 a 1500 km por hora en solo 10 segundos, con el fuselaje vibrando por la potencia. Simultáneamente comenzó una maniobra evasiva que había practicado literalmente cientos de veces en simulador, con sudor y fatiga, pero nunca ejecutado contra un enganche real con intención de derribarlo en un cielo hostil. Tiró la palanca hacia atrás, ejecutando un ascenso pronunciado de 50 grados, subiendo de 10.000 a 15.000 metros en 20 segundos mientras aplicaba 8 gamma de fuerza que lo aplastaron contra el asiento, estrechando la visión a túnel gris. En la cumbre del ascenso, ejecutó un giro en tonel completo, girando 360 grados alrededor del eje longitudinal mientras empujaba la nariz hacia abajo, iniciando un descenso de alta velocidad que hacía gemir la estructura del avión. Estas maniobras violentas, diseñadas para romper el enganche del radar enemigo y complicar cualquier cálculo de intercepción con cambios abruptos, lanzó otra salva de tiras metálicas y esta vez también bengalas, aunque sabía que los misiles probablemente usaban guía radar, no infrarroja, pero en situaciones de vida o muerte usas todo lo disponible en el arsenal para ganar segundos preciosos. Mendoza, en su Su-30 Lead, ajustó trayectoria compensando por las maniobras iniciales de López, su sistema de guía procesando datos de radar en tiempo real, más información de su propio buscador que había activado a 80 kilómetros del objetivo para fase terminal. Este buscador es sofisticado, capaz de distinguir el objetivo real de señuelos mediante análisis de características de retorno de radar, velocidad medida por Doppler y correlación con último dato conocido de posición guardado en memoria. Pero aquí está donde el entrenamiento superior y la táctica refinada de López comenzaron a marcar una diferencia crucial en el resultado. Continuó ejecutando maniobras impredecibles y caóticas, alternando entre ascensos abruptos que desafiaban la gravedad, descensos en picada que aceleraban el caza, giros cerrados de 180 grados que estresaban el fuselaje y cambios de velocidad cada 3 a 5 segundos para confundir algoritmos. Nunca manteniendo un vector constante por más de 4 segundos, lo que forzaba el sistema de guía de Mendoza a recalcular trayectoria constantemente, y cada recalculación introducía pequeños errores que se acumulaban como interés compuesto en una deuda. Además, López volaba hacia una zona donde el E-2 Hawkeye estaba transmitiendo interferencia electrónica activa, que degradaba señales de radar que Mendoza dependía para guía terminal, creando ruido que confundía sensores. Transmitió en frecuencia táctica un mensaje urgente con voz tensa pero controlada. Falcon 1 bajo enganche confirmado de Su-30 venezolanos. Necesito apoyo inmediato para cobertura. Kim en el Hawkeye, que ya había detectado el enganche mediante sensores electrónicos de largo alcance que captaban emisiones, respondió inmediatamente con calma profesional. Copiado Falcon 1. Activando máxima interferencia electrónica en tu sector para disrupting sus radares, mantén maniobras evasivas impredecibles. Tenemos 6 F-35 redirigiendo hacia tu posición con misiles armados. Tiempo estimado 4 minutos para interceptación. Pero López no tenía 4 minutos completos. Tenía aproximadamente 120 segundos antes de que posibles misiles alcanzaran su posición si Mendoza decidía lanzar. Si lo hacía, los R-77, ahora a 70 kilómetros, cerrando a velocidad combinada de más de 5.000 kilómetros por hora, lo que significaba que cubrían distancia de 1 kilómetro cada 0.7 segundos. Haciendo la ventana de reacción microscópicamente pequeña y dejando poco margen para error humano. López ejecutó lo que los pilotos llaman maniobra de defensa de último recurso, una técnica reservada para momentos desesperados. Esperó hasta que los sensores de alerta le indicaron que el enganche era persistente y fuerte, donde la velocidad de cierre era tan alta que cualquier misil tendría dificultad extrema ajustando trayectoria para giros bruscos debido a inercia. Después ejecutó un giro de combate de 9 Garmin más pronunciado que los límites de entrenamiento normales, porque en este momento los límites de la aeronave eran menos importantes que sobrevivir al momento. Tiró la palanca completamente hacia la izquierda mientras aplicaba timón derecho, creando un slip lateral que virtualmente detuvo el movimiento hacia adelante del caza, haciéndolo girar casi en su propio eje en una maniobra que ninguna aeronave comercial podría ejecutar sin desintegrarse en el aire. Las fuerzas G eran tan intensas que a pesar del traje anti-Jo inflado que comprimía sus piernas, López sintió la visión estrechándose a punto de perder conciencia, un grey out que amenazaba con blackout total.
Apretó músculos abdominales y de piernas con toda su fuerza y gritó para mantener presión sanguínea en el cerebro y evitar desmayo, porque perder conciencia ahora significaba muerte cierta en un cielo hostil. Mendoza intentó seguir el giro con sus propios ajustes, pero las leyes de física son implacables e imparciales, viajando a alta velocidad. El radio de giro mínimo de sus casas era aproximadamente 3 kilómetros, comparado con menos de 1 kilómetro para el FA-18, a velocidad reducida después de la maniobra evasiva inicial. El enganche se rompió como un hilo tenso, y Mendoza, frustrado por la pérdida de señal, ordenó a su escuadrón romper formación y evadir en patrones dispersos para evitar contraataque. Pero era tarde. Los F-35 estadounidenses ya cerraban posición con velocidad supersónica, guiados por datos del Hawkeye. Pero mientras López comenzaba a respirar nuevamente después de la experiencia más cercana a la muerte que había tenido en 2.300 horas de vuelo, con el pulso todavía acelerado y el sudor empapando su traje, la situación estaba escalando dramáticamente en múltiples niveles, desde las cabinas en el cielo hasta salas de comando en tierra. El E-2 Hawkeye había transmitido automáticamente la alerta de enganche al comando de la flota atlántica que supervisaba operaciones en la región con radares y satélites. Desde allí la alerta fue elevada en 50 segundos al comando central que tenía autoridad sobre el Caribe y América Latina. En otros 40 segundos llegó al jefe de Estado Mayor Conjunto en el Pentágono, quien estaba en una reunión estratégica cuando un asistente entró con una tableta mostrando la alerta en rojo brillante. Grupo aéreo de portaaviones bajo enganche confirmado de cazas venezolanos en espacio internacional. Evasión exitosa reportada, pero situación en desarrollo con potencial escalada. El general Thomas Wright, con 40 años de servicio militar que incluían comandos en zonas calientes, leyó la alerta 2 veces para asegurar comprensión total y dijo con voz grave: al presidente, ahora mismo. Preparen todas las opciones de respuesta porque Venezuela acaba de iniciar algo que no pueden ganar en el aire. A las 14:30, apenas 8 minutos después del enganche inicial, el presidente fue informado vía llamada segura mientras estaba en una cumbre regional con líderes latinoamericanos. Le tomó 100 segundos escuchar el briefing completo del asesor de seguridad nacional. ¿Nuestros pilotos están seguros? Afirmativo, señor. Evasión exitosa sin daños. ¿Fue esto deliberado o un error operativo? Parece un error impulsado por paranoia en un ejercicio, pero técnicamente es una agresión que no podemos dejar pasar. El presidente tomó la decisión en menos de 10 segundos. Autorizo una respuesta proporcional contra la flota aérea venezolana que amenace nuestras operaciones en la región. Quiero opciones detalladas en 2 horas para revisión, pero ejecuten medidas defensivas inmediatas para proteger todos nuestros activos aéreos y navales. Y déjame decirte, esas medidas defensivas inmediatas fueron impresionantes en su velocidad y escala, mostrando la capacidad de respuesta rápida de una superpotencia. En menos de 40 minutos después del enganche, 6 F-22 Raptors, que habían estado en alerta en una base en Florida, despegaron con postquemadores rugiendo, estableciendo superioridad aérea total sobre el este del Caribe con misiles aire-aire listos. 4 EA-18G Growlers activaron guerra electrónica de espectro completo, transmitiendo potencia de interferencia en todas las frecuencias usadas por sistemas venezolanos, efectivamente cegando sus radares más allá de 100 kilómetros y dejando pantallas llenas de ruido estático. 2 submarinos clase Virginia que patrullaban cerca recibieron órdenes de posicionarse sigilosamente cerca de costas venezolanas, listos para lanzar misiles de crucero Tomahawk si la situación escalaba a ataques terrestres. El Truman redirigió su grupo de batalla completo, reforzando la presencia naval con destructores armados hasta los dientes. Mientras tanto, en Venezuela, un pánico absoluto se instalaba como un incendio descontrolado cuando la realidad de lo que Mendoza había hecho comenzó a penetrar la cadena de mando, con llamadas frenéticas y mensajes cifrados volando entre bases y el capital. El primer indicio de problema llegó cuando el comando regional en Barcelona intentó contactar el escuadrón para una actualización rutinaria del ejercicio y Ruiz, con voz temblorosa por la adrenalina residual, mencionó casualmente que habían adquirido enganche contra el grupo aéreo estadounidense. Hubo un silencio de 5 segundos en la línea que probablemente pareció una eternidad antes de que el comandante regional, un general con 28 años de servicio, gritara prácticamente: ¿adquirieron qué? Repitan eso inmediatamente y expliquen cómo llegaron a esa locura. Cuando la confirmación llegó a través de logs de vuelo parciales,
El comandante entendió inmediatamente la magnitud del desastre y transmitió un mensaje urgente al Ministerio de Defensa en Caracas. Incidente grave confirmado. Escuadrón en Cumaná adquirió enganche no autorizado contra grupo aéreo estadounidense en espacio internacional. Necesito orientación inmediata para contención. En el ministerio, el mensaje causó confusión inicial porque parecía tan inverosímil que algunos oficiales pensaron que era un error de comunicación o un ejercicio mal etiquetado. Pero cuando confirmaciones adicionales llegaron de múltiples fuentes, incluyendo monitoreo de transmisiones estadounidenses que hablaban de amenaza aérea, la realidad se impuso. El ministro convocó una reunión de emergencia a las 15:15, apenas una hora después del enganche. Abrió la reunión con palabras que, según testigos, fueron: enfrentamos una crisis seria que podría costarnos nuestra superioridad aérea. Un comandante actuó sin autorización adquiriendo enganche en internacional. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué no se detuvo? ¿Qué hacemos antes de que conviertan nuestro cielo en un infierno de misiles? El briefing que siguió pintó una imagen devastadora de incompetencia en múltiples niveles. Mendoza había malinterpretado órdenes o deliberadamente las había ignorado. La cadena de mando había fallado en asegurar que las órdenes fueran entendidas inequívocamente. Los sistemas de comunicación habían fallado en el momento crítico, impidiendo contacto antes de adquirir enganche. Y la supervisión de los asesores rusos había sido inadecuada o quizás irónicamente demasiado efectiva, si habían alentado comportamiento agresivo. Pero más allá de asignar culpa, la cuestión inmediata era qué hacer ahora que el enganche había sido adquirido, el grupo aéreo atacado y Estados Unidos preparando respuesta. Las opciones discutidas variaban de optimistas a delirantes. El ministro de Relaciones Exteriores sugirió disculpa inmediata, caracterizando como error trágico y ofrecer compensación más castigo del oficial, esperando satisfacer a Washington. El comandante de la Fuerza Aérea argumentó que disculparse sería admitir debilidad y sugirió postura de defensa legítima, aunque parecía darse cuenta de lo absurdo. El jefe de Estado Mayor fue realista, evaluando que Venezuela no tenía capacidad para resistir respuesta estadounidense y que mejor estrategia era diplomacia agresiva buscando apoyo de Rusia para limitar daño. Decidieron disculpa, remover Mendoza y ofrecer investigación, activando canales diplomáticos. Pero mientras discutían, Estados Unidos ya había decidido. A las 16:30, comenzó la operación Infierno Caribe, un nombre que evocaba el caos que estaba por desatarse. Con un lanzamiento coordinado desde múltiples plataformas que mostraba la precisión quirúrgica de la maquinaria militar estadounidense. Los destructores de la flota, posicionados estratégicamente en el Caribe, iniciaron la salva principal lanzando un total de 60 misiles Tomahawk, que emergían uno a uno de sus celdas de lanzamiento vertical, con intervalos calculados de 10 segundos para evitar sobrecargas en los sistemas. Cada eyección era un espectáculo de poder. Una columna de fuego brillante y humo denso se elevaba desde la cubierta, visible a kilómetros de distancia incluso en el atardecer tropical, mientras el misil aceleraba hacia el cielo antes de curvarse en una trayectoria baja y letal hacia sus objetivos en tierra venezolana. 20 minutos después, para añadir saturación y complicar cualquier intento de defensa, los submarinos que acechaban en las profundidades lanzaron 20 Tomahawk adicionales desde sus tubos sumergidos, creando perturbaciones en la superficie del mar que satélites de reconocimiento capturaban en tiempo real. Todos estos misiles, guiados por sistemas de navegación inercial y GPS de alta precisión, convergían hacia las bases venezolanas desde direcciones múltiples, norte, noreste y este, complicando enormemente la defensa porque las amenazas llegaban simultáneamente desde vectores separados por más de 120 grados, forzando a los sistemas antiaéreos a dividirse y diluir su efectividad. En Venezuela, el primer indicio de la tormenta inminente llegó a las 16:45, cuando un radar costero en la región oriental detectó múltiples contactos aproximándose a alta velocidad desde el mar, aunque la interferencia electrónica ya había comenzado a nublar las pantallas con ruido y ecos falsos. Los operadores, sentados en salas de control con ventiladores zumbando para combatir el calor, intentaron activar radares adicionales y sistemas de seguimiento para generar soluciones de interceptación. Pero la guerra electrónica de los growlers estadounidenses los dejó prácticamente ciegos, con señales degradadas que convertían datos útiles en un caos indescifrable.
En un acto de desesperación, algunos comandantes de batería ordenaron lanzar misiles interceptores antiaéreos de manera improvisada, un total de 15 proyectiles que representaban un gasto de $45 millones en hardware valioso, esperando que sus buscadores autónomos pudieran adquirir objetivos en medio del desorden, pero la probabilidad de éxito era minúscula y terminaron logrando exactamente 0 interceptaciones, agotando combustible en vano y cayendo inofensivos al mar o a tierra deshabitada. Fue un desperdicio masivo que demostró no solo la desesperación de la situación, sino también la inadecuación de las defensas venezolanas contra un ataque coordinado con superioridad electrónica absoluta. A las 17:05, los primeros Tomahawk alcanzaron la costa venezolana después de volar a altitud baja sobre el océano para evadir detección temprana, cruzando de agua a tierra con sistemas de correlación de terreno que ajustaban su navegación automáticamente. En la fase terminal, ascendieron ligeramente para activar buscadores de imagen y buscar objetivos específicos con precisión GPS de metros. El impacto inicial fue en la base aérea de Maracay, donde 3 misiles habían sido asignados para destrucción completa. El primero penetró un hangar lleno de Su-30 estacionados, detonando su ojiva y convirtiendo aviones valorados en millones en chatarra retorcida. El segundo golpeó el centro de comando adyacente, destruyendo computadoras y sistemas de comunicación. El tercero impactó un depósito de combustible y municiones cercano, creando una explosión secundaria equivalente a 15 toneladas de TNT, que iluminó el cielo como un amanecer falso y fue sentida como un temblor menor a 20 kilómetros a la redonda, con humo negro elevándose en columnas visibles desde satélites. Otras bases recibieron un tratamiento similar y devastador. La de Cumaná fue demolida por 5 misiles que impactaron en secuencia rápida, destruyendo pistas de aterrizaje, torres de control y vehículos de mantenimiento en una cadena de explosiones que dejó cráteres humeantes. La base en Barcelona sufrió 6 impactos directos, colapsando hangares y depósitos que almacenaban repuestos críticos. En menos de una hora, escuadrones completos de cazas, representando una inversión de $1.800 millones, fueron reducidos a ruinas irreparables, con fuego consumiendo lo que las explosiones no habían destruido. Los ataques no se limitaron solo a los aviones en sí, sino que se extendieron estratégicamente a la infraestructura de soporte que mantenía operativa la Fuerza Aérea. 8 radares de vigilancia de largo alcance, cada uno costando alrededor de 25 millones, fueron destruidos en strikes precisos que desintegraron antenas y vehículos electrónicos. 4 centros de comando y control que coordinaban operaciones aéreas regionales fueron atacados con misiles penetrantes que detonaron dentro de estructuras reforzadas, colapsando sistemas de comunicación y computación vitales por un valor de 150 millones. 5 instalaciones de almacenamiento de misiles y municiones fueron demolidas, liberando explosiones secundarias que destruyeron repuestos y armamento valorados en 300 millones, con nubes de humo tóxico extendiéndose sobre áreas cercanas. Para las 18:00, de los 60 misiles lanzados en la salva inicial, 56 impactaron sus objetivos exitosamente, una tasa de éxito del 93%, considerada excepcional incluso en estándares militares altos. Los 8 que fallaron lo hicieron por diversas razones. 3 tuvieron mal funcionamiento en sistemas de guía y se desviaron a mar abierto. 2 fueron derribados por fuego antiaéreo de cañones automáticos en golpes de suerte extraordinaria que no cambiaron el resultado general. 3 impactaron objetivos equivocados debido a errores menores en coordenadas programadas, aunque afortunadamente esos errores fueron a áreas no pobladas sin causar daños colaterales civiles. El daño acumulado fue devastador en su escala, un total directo de $2.800 millones en equipamiento destruido, sin contar los costos indirectos de reconstrucción que tomaría décadas por inflación galopante, dificultades de adquisición bajo sanciones internacionales y la pérdida de personal entrenado en los ataques. Si te gustó este guión y quieres más escenarios ficticios como este, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte las notificaciones y dejar un like para apoyar el contenido. Gracias por ver.